decirle que solo Él es bien. Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él y decirle que solo Él es bien. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos. Yo tengo gozo en mi alma, yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alza tu brazo, alza tu brazo y alaba a tu Señor. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. La gloria a Dios, la gloria a Él. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo y alaba a tu Señor. Mueve tu cuerpo y alaba a tu Señor. La gloria a Dios, la gloria a Él. Mueve tu cuerpo y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. ¿Tienes un amigo? Tú tienes un amigo que te ama. Te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama. Tenemos una madre que nos ama. Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos una madre que nos ama. La madre de Jesús. La madre de Jesús. María. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Muy bien, muchas gracias a los leprosos del Evangelio. Así dicen ellos que se llaman, ¿eh? A ver, maestra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, si gustan nos ponemos de pie. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre,
para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Vamos a poner inmediatamente, por favor, Paco, la primera diapositiva. Fíjense que una revista japonesa, hace algunos años, una revista japonesa tiene en una de sus páginas una fotografía de una mariposa, y esa fotografía de la mariposa está en blanco y negro. Pero ya ven ustedes cómo son los japoneses son muy creativos, son muy buenos para inventar cosas, son unos perfectos inventores, ¿no? Y resulta de que en esa revista, en esa página, con esa fotografía de una mariposa en blanco y negro, resulta de que ellos le pusieron algo a la página, a la tinta o no sé a qué, pero el caso es que cuando ponías tú la mano encima, cuando hacías contacto de la mano con la tinta reaccionaba y la mariposa se empezaba a transformar poco a poco y se llenaba de color y en toda su belleza, así como ven esa mariposa. Esa revista japonesa, la imagen, de la mariposa está totalmente en blanco y negro, pero alguna cosa le pusieron ellos. Estos japoneses son tremendos para inventar cosas, alguna sustancia química, alguna reacción química le pusieron a la tinta. El caso es que tú ponías la mano encima de la mariposa en blanco y negro y al tacto de la mano, no sé si con el calor o cómo, pero la mariposa empezaba a ponerse de colores, así como la ven en esa imagen, ¿no? Una mariposa que se llena de colores. Hay aquí, queridos hermanos, queridas hermanas, en esta rectoría del pueblito, muchas páginas en blanco y negro, muchas páginas grises que también esperan ser transformadas y llenarse de color y llenarse de vida. Porque luego a veces nuestra vida es un poco gris, luego a veces nuestra vida es un poco en blanco y negro, luego a veces un poco nuestra vida es un tanto cuanto triste, incluso a veces ni cuenta nos damos, pero muchas veces nuestra vida es un poco tanto triste, y esa vida así gris o blanquinegra o en blanco y negro necesita transformarse. Así como la mariposa esta de la revista japonesa que le ponían la mano encima y la mariposa se transformaba, se llenaba de colores, así también muchos de nosotros tal vez necesitamos una transformación. Tal vez nuestra vida está demasiado gris, tal
vez nuestra vida está en demasiado blanco y negro, y tal vez nuestra vida también espera ser transformada y llenarse nuestra vida de color y también de vida. Posiblemente aquí en estos ejercicios cuaresmales habemos algunos Nicodemos que buscan a Jesús. El evangelio que acabamos de leer nos habla de Nicodemo que fue a buscar a Jesús para dialogar con él. Fue a dialogar con Jesús, Nicodemo, sobre algunos aspectos, sobre algunas cosas, pero fíjense que Nicodemo no entendió las palabras de Jesús, no entendió la enseñanza a Jesús. Y es que Jesús, en su charla con Nicodemo, vamos a poner por favor la siguiente imagen. Ahí tienen ustedes una imagen de Nicodemo, un personaje importante en la sociedad judía. De hecho, Nicodemo fue uno de los que, si ustedes recuerdan, fue uno de los que consiguieron una tumba para enterrar a Jesús. Parece ser que él, junto con José de Arimatea, fueron los que consiguieron el sepulcro para sepultar a Jesús. Nicodemo era un hombre importante en la sociedad judía. Fue a buscar a Jesús para hablar con él sobre algunos temas. Ya había escuchado hablar de Jesús. Él estaba interesado en las enseñanzas de Jesús, en las palabras de Jesús, y él quería intercambiar algunos conceptos con él, con Jesús, y fue a platicar con él. Jesús platicó con él, pero resulta de que Nicodemo como que no entendió. Como que Nicodemo, como decimos nosotros, no cachó la pelota. No entendió porque Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Hay que aprender a ver. Tenemos que volver a nacer. Y Nicodemo le respondió a Jesús, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Acaso vamos a entrar de nuevo en el vientre de nuestra madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió, ¿cómo será tarugo, Nicodemo? No es por ahí la cosa, no sea tonto. El que no nace, hay que nacer del Espíritu, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y Jesús le estaba hablando a Nicodemo, y claro que no entendió nada, porque le estaba hablando del bautismo que nosotros los cristianos ahora vivimos en nuestra iglesia, en nuestra fe. Hay que nacer del agua y del Espíritu para volver a nacer, ¿no? Tenemos que ser hombres nuevos, ¿no? Y Nicodemo no entendió. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Acaso vamos a entrar de nuevo al vientre de nuestra madre y nos vamos a volver a conectar al cordón umbilical y luego vamos a volver a nacer? O sea, como dijo la gringa, me no entender. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Si quieres ver y si quieres entender, tienes que nacer de nuevo. Y nosotros, queridos hermanos, los que estamos aquí unidos en esta rectoría del pueblito, no somos religiosos porque creemos algunas verdades, porque recitamos algunas oraciones y porque celebramos unos ritos, no. A veces creemos que eso es ser religioso. ¿Qué es religioso? Pues venir a la iglesia, rezar algunas oraciones, celebrar algunos ritos, y creemos que eso es ser religioso. No. Ser religioso no es rezar. Ser religioso no es celebrar algunos ritos. Ser un hombre de fe es aprender a ver y a nacer de nuevo. Eso es ser un hombre de fe. Ser un hombre de fe no es solamente rezar. Lamentablemente muchas veces reducimos nuestra fe a eso, únicamente a rezar. Y el rezo es importante, claro que sí. Yo no estoy en contra del rezo y mucho menos de la oración. Claro que el rezo, la oración son importantes, pero eso no es ser un hombre. Eso, rezar, no significa ser un hombre de fe, una mujer de fe. Ser un hombre de fe o una mujer de fe es aprender
a ver y también aprender a nacer de nuevo. Ciertamente, queridos hermanos, que aquí hay muchas maneras de ver a Jesús. Hay mucha gente que ve a Jesús de una manera y hay mucha gente que lo ve de otra manera, ¿no? Pero fíjense que nos cuenta hoy, hoy no, hoy leímos únicamente el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Pero fíjense que el antecedente o el contexto de esta lectura de San Juan es el libro de los Números. Nos cuenta el libro de los Números, ponemos por favor la siguiente diapositiva. Nos cuenta el libro de los Números, perdón, me estoy adelantando. A Jesús lo ven los niños, a Jesús lo ven los adultos, a Jesús lo ven los incrédulos, a Jesús lo ven los cristianos. También tenemos el Jesús del cine y del arte. Incluso entre los curas, también entre nosotros, hay distintas maneras de ver a Jesús y distintas maneras de hablar de Él, ¿no? Por eso decía, hay muchas maneras de ver a Jesús. Unos lo ven de una cosa, de un modo, otros lo ven de otra manera, otros lo ven de manera diferente. Hay muchas maneras de ver a Jesús, así como lo ven los niños, como lo ven los adultos, como lo ven los incrédulos, como lo ven los cristianos. El Jesús del cine, hace algunos años hubo a mí me gustó mucho, hay gente que la consideraba esa película una película impía, ¿no? Una película que se llamó Jesucristo Superestrella. Era una película de rock, ópera rock, en donde pues era una presentación de la imagen de Jesús. Y en aquellos años, hace ya bastantes años, pues a mucha gente eso le pareció una falta de respeto, porque presentaban a un Jesús cantando música de ópera rock junto con los demás personajes, y hubo gente que le pareció esa película algo que, bueno, esa película estaba basada en una obra de teatro, en una ópera que hicieron un grupo de jóvenes allá en Estados Unidos, luego le hicieron película, y mucha gente le pareció algo diabólico, incluso algo totalmente falto de respeto. A mí en lo personal no me lo pareció. A mí en lo personal me gustó mucho esa película de Jesucristo Superestrella. Fíjense cómo hasta los curas tenemos diferente manera de ver a Jesús. Hubo curas que dijeron, no, eso es una herejía, eso es una falta de respeto, eso es no sé cuántas cosas. Pero habemos curas que decimos, pues para nosotros nos parece una muy buena visión de la persona de Jesús, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de ver a Jesús, como la ven los niños, como lo ven los adultos, como lo ven los incrédulos, como lo ven los cristianos. El Jesús del cine y del arte, incluso hasta entre los curas hay maneras diferentes de verlo y de hablar de Él. Y fíjense que el libro de los Números, hoy escuchamos a Jesús que le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que levante la vista y lo vea, crea en Él, será salvo. Y Nicodemo se quedó otra vez con la boca abierta, con los ojos desorbitados. ¿Pero de qué estás hablando, Jesús? Ajá, le dijo Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado o subido el Hijo, alzado el Hijo del Hombre, ¿no? Algunos conocemos la historia, posiblemente algunos no. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, cuando nos habla del peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, cuando Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto para buscar la tierra prometida, esa caminata por el desierto, ese peregrinar por el desierto no fue fácil, no fue sencillo.
mucha sed, mucha hambre, mucho sol, mucho cansancio. Y hubo un momento en que el pueblo de Israel renegó contra Moisés y renegó contra Dios. ¿Para qué nos sacabas de Egipto?, le dijeron los israelitas a Moisés. ¿Para qué nos sacabas de Egipto? No, allá estábamos bien. Y le dijo Moisés, pero estaban esclavos. Sí, estábamos esclavos, pero nos sentábamos junto a las ollas de carne. Y aquí en el desierto nos vamos a morir de hambre y de sed y de insolación. ¿Para qué nos sacabas? No. Estas palabras de la Biblia son tremendas, porque muchas veces la gente preferimos la comida, la carne, las ollas de carne, como dice la Biblia, que ser hombres libres, que ser mujeres libres. Ser hombre libre, ser mujer libre no es sencillo, no es fácil. Y muchas veces preferimos la carne, las ollas de carne, como dijeron los judíos allá en el desierto. Muchas veces preferimos las ollas de carne a ser hombres libres, mujeres libres. Y el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y murmuró contra Dios. Aquí mejor nos hubieras dejado morir en el río Rojo, en el Mar Rojo. Mejor nos hubieras dejado morir allá en Egipto, allá de perdido. Es cierto, éramos esclavos, pero nos sentábamos junto a las ollas de carne. Es decir, renegaron contra Dios y contra Moisés. Y dice el libro de los Números que entonces Dios les envió a los judíos una plaga de serpientes por su murmuración que ellos estaban realizando. Dios les envió una plaga de serpientes. De pronto en el desierto surgió una plaga enorme de serpientes que mordían a los israelitas, ¿no? Eran muchos los israelitas que eran mordidos por las serpientes muy, muy venenosas. Y israelita que era mordido por la serpiente, e israelita que caía muerto. Israelita que era mordido por la serpiente, israelita que requiesca timpachem, o sea, que descanse en paz. Entonces llega un momento en que el pueblo judío entiende que eso fue un como tipo aviso, como una advertencia de parte de Dios, de que se estaban portando muy rebeldes sin causa o con causa, quién sabe, pero muy rebeldones, ¿no? Y entonces le dijeron a Moisés, dile a Dios que ya entendimos, ya comprendimos que no debimos haber murmurado contra él ni contra ti. Dile a Yahvé que nos quite, por favor, esta plaga de serpientes. Ya son muchos los que han muerto por su mordedura. Y Moisés le dijo al Señor Yahvé, es que el pueblo está arrepentido de murmurar contra ti y contra mí, y piden que quite la plaga de serpientes. Y Dios le respondió a Moisés, no voy a quitar la plaga de serpientes. Vas a hacer una serpiente como esa, en bronce, y la vas a levantar en lo alto, en un palo. Y todo aquel que sea mordido por la serpiente y levante y vea esa serpiente enredada en un palo, creo que ahí sí vamos a... ya la pusimos, ¿no? Que pues, yo todavía no les decía que ya, pero qué bueno que ya la pusieron. Todo aquel que levante la mirada y vea esa serpiente de bronce enredada en ese palo y crea en mí, quedará salvo del veneno de la serpiente. Y efectivamente, según la Biblia, cuanto judío fue mordido en su caminar por el desierto por aquellas serpientes muy venenosas, se dirigían a ese símbolo que puso Moisés en medio del campamento. Ellos iban en camino, en marcha, ¿no? Y hacían campamentos para dormir un poco, para comer un poco, para descansar un poco. Y en el campamento siempre tenían el palo
esa imagen que ven ustedes ahí de la serpiente de bronce enredada en un palo en alto. Y todo aquel que era mordido por la serpiente iba a ese símbolo puesto por ahí al centro del campamento, veía ese símbolo, esa serpiente de bronce enredada en ese palo, y quedaban sanos de la mordedura de la serpiente, ¿no? Eso nos lo cuenta el libro de los Números. Incluso allá en Jordania, ponemos la siguiente imagen, por favor, Paco. Allá en Jordania se encuentra esa imagen que ven ustedes ahí. Esa imagen existe allá en Jordania. Cuando ustedes vayan a Tierra Santa, no dejen de ir a Jordania y no dejen de conocer este símbolo que se encuentra por ahí en Jordania. Es la serpiente enredada, la serpiente de bronce enredada en ese palo. Ahí se encuentra. Mucha gente va a visitar ese lugar. Se cree que ahí donde está ese símbolo, ahí fue donde Moisés puso aquel palo con la serpiente enredada en él, y que fue un símbolo para el pueblo judío para ser salvo de la mordedura de la serpiente, ¿no? Así como Moisés le dijo Jesús a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado Jesús, tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre, será levantado en lo alto. Esa que ven ustedes ahí es una estatua de cobre de la serpiente en el monte Nebo. Allá en Jordania, en el monte Nebo, se encuentra ese símbolo que ustedes están viendo ahí, que recuerda a todos los visitantes la famosa serpiente de bronce que salvó a los judíos de la mordedura de la serpiente, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Decía hoy el Evangelio según San Juan que acabamos de leer. El amor verdadero, queridos hermanos, no pide nada. El amor verdadero da. Es más, no da, se da. Porque una cosa es dar y otra cosa es darse. Son dos cosas muy diferentes, son dos niveles de dar. Cuando uno da, eso es un buen nivel de dar, pero cuando uno se da, ese es el mejor nivel de dar, ¿no? Y entonces el amor verdadero da, no solamente da, se da. Y Dios, que es amor, no te pide nada. Él se da a sí mismo y se da a sí mismo, a través de su Hijo Jesús, de su Hijo único. Y Dios da. ¿Y por qué da Dios? Dios da porque ama. Por eso da Dios, por eso se da. Y fíjense que el amor de Dios, creo que una vez más, yo creo que es el tema, así como ayer dijimos que el tema nuclear de la charla era el amor de Dios, el amor. Hoy también el amor de Dios es el tema central en nuestra charla de Cuaresma. Y el amor de Dios no se conquista como el amor de una mujer. ¿Cómo se conquista el amor de una mujer? Con piropos, con citas, con regalos, con chocolates y con flores, ¿no? Y también con promesas de eterna felicidad, o de eterna, mejor dicho, de eterna fidelidad. Así es como se conquista el amor de una mujer. El amor de Dios no necesita piropos. El amor de Dios se acepta sin más. El amor de Dios, como todos los amores, tiene su prueba de fuego, porque todo amor tiene una prueba de fuego. Siempre que hay un amor, ese amor tendrá en algún día, en alguna vez, una prueba de fuego. Y Dios, como todos los amores, tiene su prueba de fuego. Y la prueba de fuego es la cruz de su Hijo, la cruz de Cristo. Y el que mira y cree en el Hijo, ve y cree en el Padre,
y cuando ve y cree en el Padre, ya por eso, por el simple hecho de creer, nos dice hoy San Juan, ya tiene la vida eterna. Yo a veces he escuchado testimonios de personas que me dicen, que me platican, pues fíjese, padre, que yo antes era muy desgraciado. Fíjese que yo era un hijo de María Morales. Fíjese que yo tuve una vida muy difícil, pero un día empecé a sentar cabeza, un día empecé a tomar la vida en serio. ¿Y sabe cuándo fue ese día, padre? Cuando empecé a cambiar, cuando empecé a sentar cabeza, cuando empecé a tomar la vida en serio, cuando conocí a la que hoy es mi esposa. Qué padre eso, ¿no? Así, eso me parece padrísimo. Y parece increíble, pero hay amores que nos cambian el rumbo de la vida. Sí hay personas, tanto en el lado femenino como en el lado masculino, que han cambiado porque un día encontraron al amor de su vida. Y el amor de su vida les cambió la manera de ver el mundo, les cambió la manera de ver las cosas, les cambió la manera de vivir. Y cuando encontraron el amor de su vida les cambió el rumbo de la vida, porque el amor de la vida, cuando lo encontramos, nos hace más maduros y nos hace ver las cosas con ojos nuevos. Y yo me pongo a pensar, imagínense ustedes, si una mujer, si una persona es capaz de cambiar la vida de otra persona, ¿se imaginan lo que puede hacer Dios? El amor de Dios. Si el amor de un ser humano, un simple ser humano, una mujer o un hombre puede transformar la vida de una persona, ¿no? Imagínate tú el cambio que tendría que dar un cristiano cuando descubre, cuando se da cuenta que es amado por Dios. Cuando el hombre, cuando el ser humano, la mujer se dan cuenta de eso, caracoles, eso puede transformar por completo tu vida, ¿no? Porque si un simple ser humano lo puede hacer, pues imagínate tú cuando Dios sentimos o experimentamos o vivimos el amor de Dios. Ese Dios que muere en Jesús por él, ese Dios que le ofrece gratis la salvación, o que te ofrece gratis la salvación, y que la vida para siempre es puro don. Entonces es cuando esa página en blanco y negro, que es nuestra vida, se transforma en una página llena de color y de gozo y de alabanza, como la página de la revista japonesa, ¿no?, que tenía la mariposa en blanco y negro, y le ponías tú la mano, y por algún artilugio químico que inventaron los condenados japoneses, la mariposa en blanco y negro de pronto se ponía llena de colores. Así también nosotros, cuando Dios nos toca, cuando sentimos el amor de Dios, cuando sentimos el dedo de Dios, la mano de Dios en nuestras vidas, nuestra página gris, nuestra vida gris se transforma y se llena de colores, ¿no? Esa página en blanco y negro que es nuestra vida, o que puede ser nuestra vida, se transforma en una página llena de color y llena de gozo y de alabanza cuando te sientes tocado, cuando te sientes tocada por el amor de Dios. Yo pregunto, queridos hermanos, hermanas, ¿se dejará usted hoy tocar por el amor de Dios? Porque a veces como que no nos dejamos. ¿Se dejará usted hoy tocar por el amor de Dios? ¿Aceptará usted hoy al Hijo único que Dios le da? Si usted dice que sí,
entonces ya empezó a entrar a la vida eterna. Si usted dice que sí, entonces ya está empezando a ser transformado o transformada por el amor. Y si usted dice que sí, entonces, ¿qué personas puede usted transformar hoy con el calor de su mano y también de su amor? Porque cuando un hombre, una mujer descubre, encuentra el amor de Dios, se siente tocada por Él, por Dios, y se transforma, empieza a transformar su vida, ese hombre, esa mujer, empieza a transformar la vida de otros. Yo a veces le digo a los cursillistas, yo soy asesor diocesano del movimiento de cursillos de cristiandad, y en los cursillos una de las cosas que yo le digo a los cursistas es la siguiente: si usted quiere que su esposo cambie, que su esposa cambie, que sus hijos cambien, que su vecino cambie, que su vecina cambie, primero cambie usted. El día que usted cambie, va a cambiar a todos los que están a su alrededor. Porque la persona que cambia, la persona que se siente tocada por Dios, amada por Dios y se transforma, esa persona empieza a transformar también a los que viven junto con Él o los que viven cerca de Él, ¿no? Y sí, querido hermano, querida hermana, claro que puede usted transformar hoy con el calor de su mano y de su amor, así como la página esa de la revista japonesa que le ponían la mano encima y la mariposa en blanco y negro se convertía en una mariposa llena de colores. Así también nosotros, cuando somos tocados por Dios y transformados por Él, nosotros podemos transformar a los que viven junto con nosotros, mi familia, mi comunidad, mi iglesia, mis amistades, ¿no? Porque solamente desde el amor. Quizá nunca sepamos. ¿Y a ti quién te preguntó? Perdonen que aquí le sin querer le movía esto, ¿no? Me sacó de concentración. ¿Cómo se llama esa muchacha? Esa que habla en el teléfono. Es Alexa, ¿no? Cállate, Alexa, por favor. Ahorita no hables, ¿no? Fíjense que vamos a poner la siguiente diapositiva, si me hacen el favor. Bueno, se me pasaba a mencionar esa diapositiva. Fíjense cómo la semejanza entre la serpiente levantada en el desierto y Jesús, que también fue levantado en un palo. Así como la serpiente fue levantada en un palo, así también Jesús fue levantado en un palo, es decir, en una cruz. Por eso el pobre de Nicodemo no entendió nada. Cuando Jesús le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en un palo, para que todo el que levante la vista y crea en Él sea salvo. Pero pues Nicodemo, ¿dónde iba a pensar que Jesús iba a ser clavado en una cruz? Nicodemo, ¿qué iba a saber de que unos días después o un tiempo después Jesús sería traicionado por uno de sus propios discípulos y lo juzgarían dicen los que saben, en el juicio más injusto de toda la historia? Lo juzgaron y lo condenaron a muerte, a morir en una cruz. Nicodemo no sabía nada de eso. Por eso cuando le dijo Jesús, así también el Hijo del Hombre, o sea, yo voy a tener que ser levantado en un palo. Y ahí tienen la semejanza, ¿no? Ahí tienen la semejanza entre la serpiente levantada en el desierto en un palo y Jesús, que también es levantado en un palo, ¿no? Y que todo el que levante la vista, así como los israelitas mordidos por la serpiente levantaban la vista y veían aquel símbolo, aquella imagen, que por cierto, dicho sea entre paréntesis, para que vean que no es tan cierto lo que dicen los hermanos aleluyas,
de que la Biblia está en contra de las imágenes. Ahí está un claro ejemplo de que no es verdad. Dios le mandó a Moisés hacer una imagen de una serpiente enredada en un palo. Y todo el que levante la vista y vea ese símbolo, esa imagen, será salvo. Ahí se las dejo de tarea para cuando le quieran lavar el coco a los hermanos evangélicos que dicen que los católicos somos tontos y somos idólatras porque veneramos las imágenes, ¿no? Y ahí tienen, vean ustedes el gran parecido entre la serpiente levantada en el desierto y Jesús clavado en la cruz, ¿no? Entonces, vamos a poner ahora sí, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ahí tienen ustedes una imagen, ahí tienen ustedes una imagen de una serpiente del desierto. Fíjense que si nosotros viéramos, así como ven esa serpiente, si así viéramos el pecado en esa forma de serpiente, al verla todos saldríamos corriendo, ¿no? Cuando uno ve una cosa de esas, caracoles, no hayas ni dónde subirte para no ser atacado por la serpiente. Si nosotros el mal, el pecado, lo viéramos de esa forma, saldríamos huyendo. El problema está en que el mal, el pecado, se nos presenta seductor, atractivo, ¿no? Y por eso muchos, o todos casi, caemos en la seducción. Ojalá y que el pecado se nos presentara así, de esa manera, como ven esa serpiente tan terrible en esa fotografía, ¿no? Entonces es importante transformarse para poder transformar. De eso se trata esto de la Cuaresma, porque solamente desde el amor que Dios ha plantado en el corazón o en su corazón, usted y usted y usted y usted y usted y usted y yo, puede transformarse a usted mismo, pero no solamente a usted mismo, sino transformar el mundo y también su mundo. Ojalá que fuéramos capaces de cambiar. Fíjense cómo esto de la Cuaresma no es únicamente no comer carne. Esto de la Cuaresma no es únicamente el ayuno, no es únicamente el rezo, no, es algo más profundo, ¿no? Es cambiar tus ideas, cambiar tu vida, cambiar el chip. Acá adentro traemos un chip que a veces nos hace actuar de maneras que a veces ni siquiera nosotros las comprendemos. Bueno, ¿por qué yo actúo así? Bueno, ¿y por qué yo soy así? Bueno, ¿y por qué siempre me va mal? No. Es que a veces hay que cambiar, hay que transformarse. Es decir, quitarnos el chip que traemos aquí metido en la cabeza, ponernos uno nuevo. Este es el título de un libro de Paz Sagal, en donde habla ella, creo que ella es mujer, transformarse para transformar. De eso se trata, de transformarnos para transformar. Y el único que nos puede transformar es el amor de Dios. Es el único que nos puede transformar por completo. Y si Dios me transforma a mí, y si Dios te transforma a ti, entonces también puedes transformar el mundo, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, dice el Evangelio de hoy, que me dio a mí su Hijo único. Y yo quiero responderle a Dios con mi fe y también con mi manera de ser y con mi manera de vivir. Y quiero que mi trabajo no sea solamente mi maldito trabajo, porque a veces así lo sentimos, ¿no? Yo no quiero que mi trabajo sea tan solo, mi maldito trabajo de cada día, sino que mi trabajo sea un trabajo de amor a Dios y también de amor a los demás. Porque si hacemos el trabajo únicamente por obligación,
entonces nuestro trabajo se convierte en una esclavitud y se convierte en un, como decimos a veces, un maldito trabajo. Me choca mi trabajo, ¿no? Sí, si tú lo ves únicamente como una obligación, tu trabajo te va a enajenar, te va a convertir en un esclavo. Pero si tú ves tu trabajo como un trabajo de amor a Dios y a los hermanos, la visión del trabajo se transforma por completo. Vean cómo el amor de Dios nos puede transformar, no solamente a nosotros, puede transformar a los demás, ¿no? Bueno, pues fíjense que el núcleo de esta trozo del Evangelio pequeñito que acabamos de leer, vamos a poner por favor la siguiente diapositiva. El núcleo son esas palabras, más bien dicho, ese versículo, Juan 3:16. Es precisamente, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Una amiga me regaló hace tiempo un libro que así se llama, simplemente Juan 3:16. Es un libro que todo él habla sobre ese versículo, Juan 3:16. No lo he leído porque no he tenido tiempo de leerlo, pero tengo ganas de leerlo, ese libro. Pero fíjense que ese versículo de Juan 3:16 es algo nuclear en el Evangelio, no solamente en el Evangelio que acabamos de leer hoy, sino en general en el Evangelio, porque las religiones no limitan su enseñanza como hacen las universidades de hoy a un tiempo fijo, unos cuantos años en la juventud, en un espacio que es un campus, en un aspecto particular de lo que tú vas a estudiar. No, las religiones usan todos los recursos posibles, palabras, gestos, símbolos, sacramentos, familia. Utiliza todo eso la religión para transformar nuestras mentes, ¿no? Hay que transformar nuestras mentes. Y eso de transformar nuestras mentes es una tarea de toda la vida. No es de un rato, no es de unos años. Como cuando alguien va a la universidad. Alguien va a la universidad a aprender una carrera y pues ahí está en la universidad unos 4 o 5 años más o menos y ya sale para realizar un trabajo. Aquí en la religión no. Aquí este cambio de mente es un trabajo que se prolonga a lo largo de toda la vida. Y hoy el Evangelio de Juan, que acabamos de leer, que acabamos de proclamar, nos invita a interiorizar y a memorizar el versículo más conocido, el versículo más repetido, el versículo más predicado de toda la Biblia. Ese versículo precisamente, Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo, es ese que ven ahí. Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, ¿no? Yo no sé si a ustedes les gusta el fútbol americano. Los aficionados al fútbol americano se acordarán de un famoso jugador de fútbol americano. Ponemos la siguiente diapositiva. No, esa que estaba. Este señor se llama Tim Tebow. Tim Tebow, sí, ¿verdad? ¿Quién es aquí aficionado al fútbol americano? Se llama Tim Tebow, este señor, ¿no? Fíjense que los que conocen de fútbol americano seguro que han oído hablar de este personaje, Tim Tebow, ¿no? Es un jugador que se ha hecho famoso en el campo por dos cosas muy importantes, o por varias cosas muy importantes. Se ha hecho muy famoso por su manera de jugar. Era un jugador de fútbol americano, ahorita les digo por qué era un jugador de fútbol americano tremendo, un tipo muy capaz
y también muy controvertido, porque fíjense que creo que se pronuncia Tim Tebow, además de su uniforme, así como lo ven ahí con su uniforme de fútbol americano, él llevaba encima de él algo muy especial. Ponemos ahora sí la siguiente diapositiva. Como pueden ver, Tim Tebow llevaba aquí abajo de sus ojos esa sombra que se ponen algunos deportistas sirve para evitar ¿cómo se llama? El reflejo del sol. Lo usan los futbolistas americanos y lo usan también, todavía no, la de atrás por favor, lo usan los futbolistas americanos y lo usan también los jugadores de béisbol. Siempre se pintan unas rayas negras aquí debajo de los ojos para evitar el reflejo del sol. Él, como todos los jugadores de fútbol americano, se ponía esas rayas negras debajo de sus ojos, pero fíjense que esas rayas que ven ahí, él le ponía además otra cosa más. Ahora sí ponemos la siguiente diapositiva, y como pueden ver, lo que él escribía en esas rayas negras debajo de los ojos era la cita que estábamos comentando, John 3:16, Juan 3:16. No. Él era un tipo, es un tipo muy, muy religioso, y debajo de su ojo derecho lleva escrito Juan, y debajo de su ojo izquierdo 3:16, precisamente la cita que estamos reflexionando, ¿no? Su cara de Tim Tebow es un púlpito donde él anuncia a Dios, predica a Dios. Pero fíjense que no solamente se ponía en sus sombras de sus ojos la cita de Juan 3:16, sino que además, ponemos por favor la siguiente diapositiva, siempre antes de entrar a cancha, este jugador de fútbol americano se hincaba delante de toda la multitud, se ponía de rodillas. Parece como que se está concentrando en el juego. No se está concentrando, está haciendo oración. Antes de entrar al juego, siempre que lo llamaban a entrar a la cancha, él en la orilla de la cancha se hincaba y hacía oración. Ahí tenemos otra, por favor, otra imagen. Ahí lo tienen. Ahí usted ve a un hombre que no está concentrado en algo del juego. No, ese señor está haciendo oración. No. Fíjense que este hombre, Tim Tebow, dejó el fútbol americano y ¿qué creen? Se hizo jugador de béisbol. Se fue a jugar a las ligas mayores. Iba a poner una foto de él con su uniforme de beisbolero, más que estuve muy apresurado hoy haciendo las diapositivas y se me pasó, pero tenía yo unas fotos de Tim Tebow ya con su uniforme él se fue a jugar con los Mets de Nueva York. Él se fue a jugar con los Mets de Nueva York. Dicen que es un jugador de béisbol también extraordinario, ¿no? Nada más que ahí sí la regó en irse con los Mets de Nueva York. Yo hubiera preferido que se fuera con los Yankees de Nueva York o también con los Dodgers de Los Ángeles, pero no. El equipo que lo adoptó como pelotero fue el equipo de los Mets de Nueva York, ¿no? Fíjense que cuando él se puso esa cita bíblica en sus ojos por primera vez, la primera vez que se los puso en un juego de fútbol americano, esa imagen corrió por todo el mundo. Y dicen, a mí no me lo crean, yo lo leí, que 90 millones, oigan bien lo que estoy diciendo, 90 millones de personas cliquearon en Google la palabra Juan 3:16. ¿Por qué cliquearon esa palabra? Porque dijeron, ¿qué es eso de Juan 3:16? Era tan popular este jugador de fútbol americano que cuando todo el mundo vio en la televisión, en el juego,
esa cita, esos números, esa palabra y esos números debajo de sus ojos. A todo mundo le entró la curiosidad, dijeron, pues ¿qué es eso? Y cliquearon, dicen las estadísticas, que 90 millones de personas teclearon en Google la palabra Juan 3:16 para descifrar su código secreto. Y pensemos lo que pensemos, porque alguien podrá pensar, ese es un fantoche, ¿no? Pues quién sabe si realmente es un buen cristiano, a lo mejor es puro circo el que hace, ¿no? Pero pensemos lo que pensemos, Tibeu, no sé bien cuál es la pronunciación, da un magnífico testimonio de su fe al mundo. Él es un cristiano de esos muy comprometidos, ¿no? Y cada vez más la religión y el cristianismo son tratados como el fumar. Para fumar hay que irse allá a un rincón, a ver a dónde, ¿no? Donde nadie perciba el humo. Y la religión también ya la están convirtiendo cada vez más en algo así como el fumar. Solamente se puede hacer en áreas designadas. No hay lugar para la fe en la vida pública. Sí que lo hay, si hay lugar para la pornografía, si hay lugar para la violencia en las redes sociales, en todas partes. Pero para la fe no hay lugar. Hace poquito, unos 2 meses yo creo, publicaron en Facebook: no se va a permitir contenido religioso de ninguna especie en Facebook. Si usted sube algo religioso a Facebook, lo vamos a eliminar. Y bueno, todos dijimos, ahora sí. Resulta de que Facebook, rete bien que transmite tanta cochinada, que transmite tanto mugrero, que transmite, pero están en contra de transmitir pensamiento religioso. Estaban dispuestos a hacerlo, pero no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente millones de personas se manifestaron diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué con tanta facilidad publicas pornografía y publicas tanta tontería que transmiten ahí que se ve en Facebook? ¿Y por qué cuando alguien quiere poner algo sobre Dios se lo vas a impedir? Y hubo mucha protesta y los de Facebook tuvieron que echarse para atrás, ¿no? Juan 3:16, dicen algunos teólogos, es un evangelio en miniatura. La creación del Génesis es la primera bendición de Dios y la cruz es la gran bendición de Jesús para todo el mundo. Y decir que Dios es omnipotente, ponemos por favor la siguiente diapositiva, decir que Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es inmutable, es eterno, pues no es decir gran cosa que nos acerque y que nos ilusione. Es como hablar de un E.T., de un extraterrestre interesante, pero totalmente ajeno a nosotros. La verdad es que el Dios de los filósofos nunca ha seducido a nadie. Yo creo que la mejor definición que podemos decir de Dios es la de Juan 3:16. Dios es amor. Eso convence más que decir que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Dios es inmutable, que Dios es eterno. No, la mejor definición de Dios es la de Juan. Dios es amor. Juan 3:16 ponemos, Juan 3:16 nos dice lo único que se puede decir de Dios, que Dios es amor. La palabra amor se convierte en estéril y banal y en abstracto, ¿no? Necesita hacerse concreta y tangible en algo o en alguien. Y tan grande es el amor de Dios que amó no a los buenos, no a los malos, no a la iglesia, no a mí, sino al mundo. Él amó al mundo entero, a su creación, a todo lo que creó
el mundo de los santos y el de los pecadores, el mundo de los santos, el mundo de los pecadores, el mundo cada día más enemigo suyo, pero cada día más amado por Dios. Y la palabra amor se hizo visible y se hizo concreta en el Hijo, en la cruz de Cristo. En este mundo de los hombres le dio todo lo que tenía en la persona de su Hijo, ¿no? Dar significa sufrimiento del Hijo y sufrimiento del Padre. Juan 3:15, en el versículo, es el versículo gemelo, vamos a poner por favor la siguiente. Juan 3:15 es el versículo gemelo e inseparable de Juan 3:16. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en un palo, en una cruz, para que todo el que cree en Él tenga la vida eterna. Esta serpiente del libro de los Números en el Antiguo Testamento, levantada en el desierto, no era un castigo, sino más bien una sanación para las mordidas por las 1001 picaduras o mordeduras de las pasiones humanas. Así como a los israelitas los mordieron las serpientes en el desierto, a nosotros también nos muerden las pasiones humanas, ¿no? Pero cuando somos mordidos por las pasiones humanas, tenemos que levantar los ojos y mirar con fe el que está clavado en la cruz. Jesús levantado en la cruz, en las afueras de la ciudad, es también sanación, es también perdón, es también amor que nada pide y que todo da. Para los que levantan los ojos con fe y solamente la fe salva, sana, solamente la fe sana y solamente la fe abre la puerta del amor de Dios. Juan no sabe nada de listas interminables de pecados como San Pablo, porque para Juan creer significa confiar y después vivir como si confiáramos, vivir la vida en la confianza de que Dios es bueno, de que Dios se preocupa por nosotros, de que Dios nos rodea con su amor y de que Dios nos invita, nos convoca a servir a los demás. Esa es la única manera de amar de verdad. Y para terminar, queridos hermanos, ya tengo que terminar porque ya nos extendimos un poquito. Para terminar, quiero citar a este escritor griego que se llama Nikos Kazantzakis. ¿Cómo se pronuncia? Kazantzakis. Me parece que así se pronuncia. Es un escritor griego. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Es un escritor griego, narrador, poeta y dramaturgo griego, cuyas novelas gozan de mucha popularidad. En 1906, fecha en la que escribió su primera novela, que se llamó La serpiente y el lirio, y su primera obra teatral, ¿no? Este señor se tituló como abogado en Atenas, estudió Derecho en Atenas, se doctoró en Derecho, y este señor, Nikos Kazantzakis, no me sé bien la pronunciación, algo así, Kazantzakis, este señor decía: Cristo no es el puerto donde echamos el ancla, sino el puerto de donde salimos. Cristo, decía Nikos, no es el final, sino el principio. Cristo, decía Nikos, no es la bienvenida, sino la despedida a un viaje feliz. Y Cristo no está pasivamente sentado en las nubes, sino que es sacudido por las olas, sus ojos fijos en la estrella polar de Dios y sus manos bien agarradas del timón. Y por eso me gusta
Me gusta Cristo, decía Nikos Kazantzakis, y por eso lo sigo. Y para terminar ponemos la siguiente diapositiva, donde vemos que, perdón, no alcancé a ver el mensaje, ¿no? Dale a Jesús el timón de tu vida. Hay que darle a Él el timón de nuestra vida, que sea Él el quien conduzca nuestra vida. La siguiente diapositiva parece que se encuentra en ese sentido. Tenemos que darle a Él el timón. Él es el que lleva la barca, la nave. Él es el que la conduce. Parece que la siguiente diapositiva está en esa misma línea, así como pueden ver ahí un timón de esos de barco, de nave, ¿no? De nave marítima, ¿no? Tenemos que entregarle a Dios el timón de nuestra vida, que sea Él el que nos va llevando por donde Él nos quiera llevar. No tengamos miedo, Él nos llevará a donde Él nos quiera llevar y siempre saldremos adelante, ¿no? Bueno, pues me queda todavía por aquí algo de material, pero siento que ya me extendí un poco más de lo que debía de ser. Yo por hoy termino esta charla, esta plática de este tercer día de nuestros ejercicios cuaresmales, y teniendo como punto de referencia esa cita pequeña pero enorme, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Ponemos la anterior. Me gusta mucho esa imagen. Cuando Jesús está en el barco, no importa el tamaño de las olas. Con esa imagen terminamos nuestra charla y terminamos posiblemente con una canción. Bien, vamos cerrando el momento del tema con este canto. Algunas personas ya se lo saben, las personas que se lo sepan vamos a entonarlo. Morir crucificado.
Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención, que tengan todos muy buenas noches y mañana aquí los esperamos con la cuarta y penúltima charla ya de nuestros ejercicios cuaresmales. Pues no sé si mientras que se va entonando otro canto podemos ir saliendo, podemos ir abandonando este lugar, este recinto. ¿Cómo, perdón? La bendición. Sí, cómo no. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes y que permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos muy buenas noches. No, porque se nos empalma todo, ¿sí?